Hola amigos de YouTube, aquí les traigo los capítulos 160, 161, 162, de la novela de Gaikotsu Kishi-sama, volumen 8, espero que les guste y si es así suscríbete a mi canal para que no se pierdan los próximos capítulos y distintas novelas que subiré a mi canal. Dicho esto, comencemos. Capítulo 160. El reino de todos. Después de terminar un almuerzo bastante ruidoso, Ivana miró a Ariane por última vez antes de regresar a su patrulla. Ariane parecía algo cansada, pero mientras veía a su hermana irse, soltó un suspiro de alivio y le dio a mi armadura un toque ligero. El almuerzo ha terminado, vayamos a Roden inmediatamente. Lille-chan está esperando. Está bien. Kyu. Ponta, que había comido hasta saciarse durante el almuerzo, dejó escapar un pequeño grito y levantó una de sus patas cuando le respondía a Ariane. El cansancio posterior a la comida la había invadido y Ariane tuvo que comenzar a cargarla cuando casi se cae de mi cabeza. Ponta dejó escapar un gran bostezo mientras llevaba a la pareja conmigo a Roden usando Transfer Gate. Parece que sus fuerzas estaban listas para ir cuando llegamos. Lille Nosan Soulia, la primera princesa de Nosan y creadora de esta alianza, estaba parada frente a una fila de soldados con sus guardaespaldas Saarin y Na a su lado. Llegas tarde, Argono. Estaba preocupada de que algo hubiera pasado allí. Habíamos llegado al patio grande del Palacio Real de Roden, y Lille corrió hacia nosotros cuando se dio cuenta de que Ariane y yo. Medía unos 140 centímetros de altura y conservaba sus rasgos infantiles. También escuché que ella tenía solo 11 años. Su pelo brillante, ligeramente rizado, rebotaba sobre la parte superior de sus hombros y reflejaba la vivacidad de alguien de su edad. Sus grandes ojos grises estaban abiertos de par en par mientras se preguntaban acerca de mi forma como si me estuviera examinando. A pesar de su corta edad, había viajado a tierras lejanas para obtener la ayuda de Canadá y Roden, todo el tiempo llevando el destino de su país sobre sus hombros. A pesar de su apariencia, ella era muy poco infantil. Ella era muy sensible al progreso de las cosas porque era plenamente consciente de la situación actual. Perdón por preocuparte, Lille Dono. La transferencia de los guerreros canadienses se desarrolló sin contratiempos, y actualmente están esperando en Nosan. No hay problema en ese extremo. Me arrodillé e incliné mi cabeza mientras le estaba informando, todo en un intento de aliviar sus preocupaciones. Es así. Es un alivio. Con su habilidad, un pequeño retraso no es un problema. En lugar de apresurar las cosas, es mejor que los preparativos se completen aquí, princesa Lille. Cuando Lille dio un suspiro de alivio, el primer príncipe de Roden habló mientras se acercaba lentamente por detrás. Sekt Rondaro Karunom Roden. Era alto, tenía rasgos faciales majestuosos y cabello castaño claro, a pesar del traje de armadura ligera que llevaba, su encanto casi de cuento de hadas y principesco aún brillaba. A pesar de que era joven, la dignidad de la familia real ya habitaba en sus ojos, e incluso cuando inclinó la cabeza y me saludó con una sonrisa delgada, no inspiró la imagen de un príncipe gentil. Era un hombre con muchos secretos, esa era mi opinión sobre él. A su lado había una chica joven de igual rango. Su pelo ondulado se subió a un rubio amarillento y vestía modestamente a pesar de ser la hermana menor de Sekt y la segunda princesa de Roden. Su nombre era Juliana Maril Melissa Roden Olaf. A pesar de que tenía grandes y hermosos ojos marrones, si mirabas un poco más cerca verías una fortaleza dentro de ellos acorde con su condición de princesa. ¿No eres un poco insensible, Sekton Eisan? Lille-cha Princess Lille está preocupada por su país. Es un deber de un caballero tranquilizar a alguien, ¿no es así? ¿Correcto, Ark-sama? Juliana miró a Sekt por un momento antes de que ella pidiera mi acuerdo con una expresión fría. La relación entre los dos hermanos no es tan buena. Aunque ella solo me hizo una pregunta, me pondría en una situación difícil sin importar cómo respondiera. Miré a mi lado, pero Ariane estaba evitando mis ojos. Ponta dormía pacíficamente en los brazos de Ariane. Evité el tema al mencionar otro más importante. Tenía la esperanza de hablar con el rey Carlos antes de llevar los refuerzos a Nosan. ¿Hay alguna razón por la que él no esté aquí? No esperaba que el rey nos saludara y nos despidiera, pero uno de los príncipes de este país estaría actuando como el líder de sus fuerzas, por lo que parecía bastante incongruente que el rey no apareciera. Tanto el príncipe Sekt como la princesa Juliana reaccionaron físicamente a mi comentario. Hubo un poco de conmoción en la capital esta mañana. Mi padre entró en la ciudad para controlar todo. Cuando la princesa Juliana habló del paradero del rey, su tono no era tan claro como solía ser. Sus ojos parecieron temblar mientras ella me miraba. Junto a ella, Sekt se encogió de hombros y sacudió la cabeza con una sonrisa sarcástica mientras escuchaba a Juliana.
Sé que no hay escasez de nuestros compatriotas que hayan cometido crímenes contra los elfos, así que entiendo por qué no nos avisarían con antelación. Tanto Ariane como yo compartimos una mirada confusa de su comportamiento. Un pequeño cuerpo saltó entre nosotros e interrumpió la conversación. Todavía estaba dormida cuando sucedió el alboroto, pero parece que 2 dragones enormes visitaron la capital. Saar salió a verlos, pero ya se habían ido cuando él lo hizo. El rey habló unas palabras con ellos, pero realmente quería verlos yo mismo. Lille parecía abatida cuando lo dijo, pero una en sus guardias, Nina, se arrodilló ante la princesa con una expresión compleja. No puedes, Lille-sama. No importa qué tan inteligente sea un dragón, es peligroso acercarse a ellos. Piensa en lo que sucedería si te sucediera algo, el rey se afligirá. Mientras que Nina hizo todo lo posible para persuadir a la princesa. Susurró en el oído de Ariane. Ariane Dono, ese enorme dragón que apareció en Roden no habría sido Fervivisurote Dono por casualidad. No sé por qué Ariane sacudió su cabeza en respuesta. Esos enormes dragones de los que Lille hablaba, no conocía todos los tipos de dragones en este mundo, pero solo los de la variedad real parecían poder hablar. Ariane pareció estar de acuerdo conmigo en ese punto. Sin embargo, los números obviamente no coincidían. Ella dejó a Maple temprano esta mañana, y Fervivisurote definitivamente estaba solo. Tal vez se había encontrado con uno de los otros 3 reyes dragones en Canadá, pero surgió otra pregunta cuando pensé en quién podría estar acompañándola. Se suponía que ella se dirigiría a Nosan, no a Roden. Incluso si hubiera otro rey dragón, no tenía sentido para los reyes dragón altamente inteligentes barrer y molestar a la gente. Según la reacción de Lille, era raro que los dragones aparecieran en territorios humanos. Además, no parecía haber ningún daño hecho a la capital y los dragones se habían ido después de una breve conversación con el rey. Según Sept, los dragones que aterrizaron fueron vistos actuando en nombre de Canadá, por lo que sería un poco difícil preguntar el contexto de la conversación del rey con ellos. Dado que los grandes ancianos no nos habían informado sobre nada, Ariane y yo decidimos cambiar el tema después de una mirada silenciosa. ¿Qué tal si empezamos a transferir a todos a Nosan? ¿Podemos hacer que la gente se reúna a mi alrededor? El príncipe Sect fue el primero en moverse ante mis indicaciones. Como nuestro representante, me dirigiré a Nosan primero para intercambiar saludos con nuestros aliados. Hay algunos guardias que me acompañan, pero eso es de esperar. Más o menos 10 acompañantes de caballeros cercanos se unieron rápidamente a su lado. Cuando miré a mi alrededor, noté que, además de los soldados que esperaban, el jardín del palacio estaba lleno de carros tirados por caballos completamente cargados y caballería montada. Era obvio que los soldados humanos habían reunido una cantidad de suministros que era de varias magnitudes más grandes que las de los elfos. Hice los cálculos en mi cabeza y calculé que tomaría medio día transferir todo a Nosan. Entonces Lille anunció su inclusión. Yo también iré. Tengo que informarle a mi padre, y estoy preocupado por la capital. Después de despedirse de la princesa Juliana, Lille y sus 2 guardias se unieron a mi lado. Estamos a su cuidado, Argdono. Sí. Parece que mi pecho no sería aplastado esta primera vez. Entonces dejé escapar un suspiro mental cuando recordé que el lugar donde llevaba a Fargus y Dylan ya estaba abarrotado de tropas. Los 2 no parecían preocupados, así que no debería ser un problema. Aquellos que no van a ir a Nosan en este momento, quédense fuera de la formación de magia. Después de declarar mi intención de utilizar la magia de transferencia y moverme al centro del grupo, algunos de los caballeros comenzaron a retroceder. A diferencia de los elfos, que estaban familiarizados con la magia de transferencia, varias personas lanzaron gritos de sorpresa cuando invocaba Transfergate. Lancé otro suspiro mientras miraba los suministros y las personas que tendrían que ser trasladados a la capital de Nosan. Creo que voy a terminar esta noche. Los alrededores ya habían cambiado cuando esa expresión salió de mis labios. Después de presenciar el intercambio entre Sept y Asparuf, mis monótonos viajes redondos comenzaron de nuevo. Capítulo 161. La llegada de los Reyes Dragones. El cielo estaba teñido de un rojo oxidado cuando terminé de mover los últimos suministros de Roden. Estiré mis hombros un par de veces luego de confiarle a los soldados que esperaban las cosas. La repetición del trabajo fue más desafiante de lo que esperaba, no se compara ni con el uso constante de la magia de transferencia. Mis ojos estaban vagando por el paisaje mientras expresaba mis quejas.
El patio real casi idílico de esta mañana se encontraba invadido por soldados y las provisiones, además tiendas de campaña estaban alrededor. Normalmente se consideraría un problema importante para los soldados extranjeros estar estacionados en el Palacio Real, pero se dio mayor importancia a la emergencia en cuestión. Roden seguramente sería destruida si no aplica una alianza, incluso si cambiase la ubicación en la que se enfrentasen al enemigo, la situación no lo haría. Y las fuerzas de Roden no fueron las únicas en el lugar preparándose. Los soldados elfos estaban estableciendo sus propias tiendas en otra sección del patio. Palacio comienza a parecer más a un campamento de base. La moral de los soldados parece considerablemente alta, podría sentirse la emoción previa a la batalla a mis alrededores. Todos se inclinaron o asentían en mi dirección cuando pasaba junto a ellos. Aunque me he convertido en una celebridad, no me incomoda particularmente. Un mundo en el que humanos, elfos, hombres bestia y enanos puedan vivir juntos todavía era un sueño idealista, pero aún así quería que fuera. El uso de mis habilidades algún día podría lograrlo, estaba feliz de hacerlo. Eso es todo lo que era. Cuando llegué por primera vez a este mundo, la naturaleza única de mi cuerpo había formado un deseo de permanecer discreto, pero no podía ignorar a los perjudicados y a los necesitados. Vivir como un ermitaño en un lugar remoto, bloqueando todo lo demás, las personas que eran capaces de eso eran algo alucinante y extraño. Cuando vives en un mundo, es sorprendentemente difícil separarte de él. Estoy un poco dudoso, pero todo eso desaparece al escuchar la voz de una niña. Me volví en la dirección de su dueño. ¿Pareces cansado, Argdono? Cuando volteé, encontré a Chiome, que había estado allí desde antes del almuerzo. Orgullosamente expuso sus orejas y cola de gato, que eran las características de un hombre bestia, incluso sin preocuparse de los soldados humanos, su cola se balanceaba en un largo arco detrás de ella. Chiome Dono. ¿Podrías ir en busca de Goemon Dono? Ella sacudió ligeramente la cabeza en respuesta. Mis ojos vagaron hacia arriba para ver cómo el atardecer se acercaba lentamente mientras transcurría el tiempo. Está pasando demasiado tiempo, pero no parece que vayan a aparecer. Mientras me preguntaba sobre el bienestar de Goemon, las orejas de Chiome se alzaron hacia arriba y los ojos azules claros miraron hacia adelante. Si él no se pone en contacto mañana, iré a buscar a Delfuento. Argdono, y, mientras ella estaba hablando, el entorno cambió de repente. Chiome también lo sintió e inmediatamente comenzó a explorar el área circundante. ¿Qué carajos es eso? Todos fijaron su visión en el mismo lugar en el cielo. Cuando intenté visualizar mejor, vi una mancha irregular en el cielo teñido de atardecer. Dos grandes sombras habían aparecido al este de Soulia, y esas sombras se dirigían directamente a la capital. Sus figuras crecieron a medida que se acercaban a una velocidad constante, y cuando fue posible identificarlos, todo el palacio se vio sumido en el caos. Las dos sombras eran dragones. Ambos dragones eran bastante grandes, pero uno de ellos era 2 veces más grande que el otro dragón. El dragón principal tenía 2 cuernos que brotaban de su cabeza y estaban cubiertos de la cabeza a la cola en escamas negras, con un patrón violeta que ondulaba a través de sus alas y la punta de la cola parecía reflejar la luz del sol. Aunque esta era la primera vez que veía a ese dragón, sentía que este no era el primer encuentro, lo había visto antes, pero ¿dónde? Sin embargo, el dragón más pequeño definitivamente me era más familiar. 2 conjuntos de alas surgieron del cuerpo del dragón a su lado y 4 cuernos yacían en su cabeza. Era con quien había cruzado las espadas varias veces antes. Rey del dragón Uiliasfim. El rey dragón que presidía el bosque más allá de la cordillera del dragón del viento, el lugar donde su enorme árbol estaba enraizado. Él y el otro dragón, probablemente otro rey dragón, estaban bajando su altitud mientras volaban en nuestra dirección. En ese caso, ese enorme dragón debe ser Ferudivisurote Dono, ¿verdad? No había visto su forma de dragón hasta ahora, pero estaba obteniendo la misma sensación del enorme dragón que obtuve de su forma humanoide. Quizás Ferudivisurote había convencido a Uiliasfim de unirse en la guerra. El rey dragón Uiliasfim estaba muy encaprichado con el rey dragón Ferudivisurote, y ella debió haberlo usado en su beneficio. Ella es alguien que sabe mover bien las fichas. Un aliado tranquilizador se está uniendo. Chiome miró hacia el este y expresó una impresión similar a la mía mientras meneaba su cola.
Tuve que asentir junto con su declaración, ya que esto nos daría ventaja al derrotar al gran ejército de muertos vivientes, aunque los soldados que me rodeaban seguían con una actitud asustadiza hacia los reyes dragones que aparecieron en el cielo. Algunos habían sacado las armas, mientras que otros recogían sus pertenencias para huir, mientras que entre todo este desorden los comandantes gritaban órdenes en un intento de restaurar las filas. A diferencia de los elfos, los humanos no veían a los reyes dragón con demasiada frecuencia. Cuando comencé a considerar métodos para calmar la conmoción, las trompetas fueron sopladas haciendo eco por todo el palacio antes de repetirse una y otra vez. Los soldados que escucharon las trompetas se miraron con absoluta confusión, pero aquellos que habían alzado sus armas no tuvieron más que envainarlas de mala gana. Así, la creciente confusión comenzó a disminuir lentamente. Las trompetas deben haber sido una especie de señal para los soldados. Eventualmente, los dos reyes dragones bajaron su velocidad y descendieron sobre el patio real, aunque eso no evitó que levantaran fuertes ráfagas de viento. Los reyes dragón habían aterrizado en el campamento de los elfos. Ariane y Furgas deben haberse reunido con ellos en este momento, así que llamé a Chiome para que podamos ir a donde se encontraban. Creo que es hora de ir con ellos. ¿Nos vamos? Sin embargo, Chio me miró en la dirección opuesta, las orejas encima de su cabeza estaban más altas que de costumbre. Arctono, sigue sin mí, luego te alcanzo. Después de decir eso, Chio me huyó a la multitud de soldados aturdidos y confundidos. De acuerdo con su comportamiento, Goemon debe haberse contactado de alguna manera. Si bien mis oídos y mis ojos tuvieran mayores habilidades, se podrían comparar a los hombres bestia, pero ese no era el caso. Por unos momentos, seguí mirando en la dirección en la que había corrido hasta desaparecer, pero cuando me di cuenta de que tardaría, empecé a dirigirme al campamento de los elfos. El campamento élfico era un poco más pequeño que el campamento de Roden. No era que Nosan estuviera descuidando a los elfos ni nada de esas cosas, el problema era que Roden necesitaba el espacio extra para todos los suministros que habían traído consigo. Aunque ahora el centro del campamento había sido despejado para dar cabida a los dragones, y ellos estaban ahora mucho más apretados en esa zona. La longitud total de Ferufibisurote probablemente era de unos 80 metros, y la presión que exudaba parecía aumentar a medida que abarcaba todo su tamaño. Cuando me acerqué a los dos reyes dragón, ellos se encogieron gradualmente y cambiaron completamente de forma para adecuarse al estrecho espacio. Todo esto demoró 5 minutos. Dos figuras estaban parados en medio de los guerreros elfos. Ferufibisurote había vuelto a la forma que había tomado cuando peleamos en la arena de Maple y procedió a clavar su cola de cristal con punta de espada en el suelo. Sus ojos violeta, entallados verticalmente, que combinaban con el color de su cabello, escaneaban lentamente el área hasta que aterrizaron sobre mí. Junto a ella estaba el rey dragón Uiliasfim en su forma humanoide de 4 metros de alto. Sin embargo, con su altura y su figura era fácil de decir que incluso desde lejos, estaba lejos de ser humano. En primer lugar, su cabeza seguía siendo la de un dragón y su cuerpo estaba completamente cubierto de escamas azules. Más parece a una lagartija parada en 2 patas. En contraste con sus formas de dragón, Uiliasfim era 2 veces el tamaño de Ferufibisurote y las diferencias entre sus formas humanas eran fácilmente identificables cuando estaban caminando juntos. Arkan, perdón por llegar tan tarde. Gracias por mantenerte esperando. Ferufibisurote sonrió cuando finalmente me abrí paso entre la multitud de guerreros elfos. Llegué justo cuando Ariane y otras 5 personas aparecían desde la dirección opuesta a la mía. Detrás de ella estaban los líderes de las fuerzas élficas, Dylan y Fargas, las fuerzas del príncipe Sek de Roden y los representantes de Nosan, el rey Asparuf y la princesa Lille. Ariane, quien todavía estaba abrazando a Ponta, me ofreció un pequeño asentimiento antes de dirigirse a los dos reyes dragones. Buenas noches, Ferufibisurote-sama. Uiliasfim-sama. Cuando Ariane saludó a la pareja, Ferufibisurote le dio una pequeña sonrisa mientras respondía con un gesto. Eres la hermana menor de Ivana, Ariane, ¿verdad? Pensé que era mejor tener más poder de lucha, así que traje a este tipo sin previo aviso. No creo que sea una molestia, ¿verdad? Con el comentario de Ferufibisurote, Uiliasfim inmediatamente se inclinó como si estuviera tratando de hacer que su gran cuerpo se encogiera. Como el rey dragón, la ventaja estaría de nuestro lado, así que esto no sería un problema para las líderes, pero la conducta actual de Uiliasfim da de qué hablar. Contrariamente a su aspecto orgulloso, estaba dando la impresión de ser un nuevo recluta antes de su primera campaña. Lo que hace uno cuando está enamorado. Yo, Uiliasfim, también participaré en esta guerra. También soy la causa de nuestra tardanza debido a tener que cruzar la cordillera del dragón del viento.
¿Habrías sido más rápido si hubieras viajado directamente desde Maple? Willias Finn mostraba una faceta muy rara vista de sí mismo, reivindicando la responsabilidad de la tardanza que había planteado Ferrovivi-Surote. Está más que enamorado. Si bien no sabía la distancia exacta que volaron, debe haber sido una cantidad considerable ya que volaron desde Maple a través de Canadá, y luego desde la cordillera de los vientos hasta Nosan. A ver, si calculamos el viaje promedio que realiza una tropa de guerra para movilizarse hasta este punto, ellos que son dragones viajaron en un mediodía, no había duda de que tenían la velocidad de movimiento más rápida del mundo, si excluya mi magia de transferencia. La realeza escuchaba su historia con expresiones de sorpresa. Cometimos un error y terminamos en un país humano completamente diferente. Cuando lo piensas, realmente no conocemos el diseño de los países humanos. Ella acompañó su comentario con una risita indiferente. La razón por la que llegaron tarde cuando se dirigían a nuestra posición fue porque se perdieron, si como un turista de lo contrario probablemente hubieran llegado antes. El país en el que accidentalmente terminaron fue probablemente el reino de Roden. Entonces el rey de Roden se reunió con ellos antes, pero ¿realmente podrían haberse perdido? En respuesta a su comentario, el anciano Fargus se inclinó ante ella y habló cortésmente, mientras saludaba al mayor Willias Finn. Parece que tuviste otro tipo de viaje Ferrovivi-Surote-sama. Y, Willias Finn-sama, he oído hablar de ti de mi nieta Ariane. Me gustaría agradecerle personalmente por apoyarnos junto a Ferrovivi-Surote-sama. La cara del Grander Fargas estaba cubierta con una gran sonrisa cuando lo dijo. Ese sí. Dado que fue una solicitud de Ferrovivi-Surote Dono, este se complace en prestar su poder a todos ustedes. Jajaja. La actitud altiva de Willias Finn volvió, pero parecía que no podía decidir cómo actuar con Ferrovivi-Surote, el objeto de su deseo, de pie junto a él. Se mantuvieron algunos momentos de torpeza, incluso cuando una risa seca escapó a su rostro digno y draconiano, lo que indicaba que no estaba acostumbrado a este tipo de cosas. Bajó mi casco, aparté mis ojos de él y me concentré en Ferrovivi-Surote mientras ella y Fargus hablaban entre ellos. Sin embargo, no pude hacer mucho más que especular según sus expresiones. ¿Qué habrán hecho? Detrás de Ariane, el príncipe Sect escuchaba su conversación con expresión preocupada. Aparentemente, el rey Asparuth había estado esperando que los dos reyes dragón terminaran sus presentaciones antes de sugerir mover la discusión a otro lugar, porque una vez que terminaron, dio un paso al frente para expresar su saludo. En nombre de mi país, me gustaría agradecerle por ayudar con nuestra difícil situación. He establecido un lugar para discutir nuestros planes futuros dentro del palacio, así que si nos permiten continuemos por aquí. En este momento me encuentro cansada después de volar por tanto tiempo. Podría usar un lugar para sentarme y descansar. Ferrovivi-Surote estuvo de acuerdo con entusiasmo con la sugerencia de Asparuth y comenzó a caminar hacia él, pero luego de repente se detuvo como si hubiera recordado algo. William, eres demasiado grande para ingresar a cualquier construcción humana, ¿podrías quedarte aquí y vigilar las cosas? Ferrovivi-Surote se volvió hacia Willias Finn y le dijo qué hacer antes de echarme una mirada coqueta y dirigirse hacia el palacio. ¿Qué es esto? Yo no quiero problemas. Willias Finn, que básicamente había sido convertido en su poste indicador, se paró erguido ante las peticiones de Ferrovivi-Surote. Si bien podría con un poco de esfuerzo ingresar al castillo en su forma actual, le sería difícil usar muebles destinados a los humanos. Sigpost fue una descripción precisa. El rey Asparuth condujo a todos al palacio, con el anciano Fargus y el príncipe Sect siguiéndolo directamente detrás de él. Ariane, que todavía sostenía a Ponta, se quedó atrás y miró a su alrededor poco después de igualar mi ritmo. Ark, ¿dónde se encuentra Chiome-chan? ¿Te iba a ver la última vez que se separó de mi lado? Ella había estado buscando a Chiome, con quien me había separado hace un tiempo. Ah, sí me encontré a Chiome Dono, pero ella dijo que tenía que ir a ver algo y desapareció. Tal vez, sintió que uno de sus compañeros había estado cerca. Puede que incluso haya sido Goemon Dono. A pesar de haberse portado bien hasta ahora, Ponta saltó de repente del abrazo de Ariana y aterrizó sobre mi cabeza con un grito. Kyun. Kyun. ¿Qué pasa, Ponta? ¿Encontraste algo? Una persona familiar entró al borde de mi visión mientras le preguntaba a Ponta qué estaba pasando. Incluso en este atestado campamento base, se destacaba un hombre de más de 2,50 centímetros de altura, su musculoso cuerpo estaba envuelto de pies a cabeza en tela negra. Las orejas de gato sobre su cabeza demostraron que él era de la misma raza que Chiome y su cabello negro y plateado me recordaba a un atigrado de caballería. Uno de los 6 grandes ninjas del clan Bladear, Goemon.
Chiome caminó junto a él. Chiome dono, Goemon dono. Has llegado a salvo. Goemon respondió con un pequeño asentimiento cuando lo llamé. Como era su costumbre, era un hombre de pocas palabras. De esa manera, Chiome nos informó de lo que descubrió en el país vecino. Goemon me ha informado de la situación el reino de Delfuento. Parece que la capital de Delfuento ha sido aniquilada, y las cosas se están poniéndose cada vez peor. Goemon asintió con la cabeza en afirmación de su informe. País muerto. Esto confirmó que los dos países vecinos de Nosan, Delfuento y Salma, ya habían desaparecido del mapa y que este país era el siguiente con el típico ataque pinza. Parece que no nos queda mucho tiempo, Goemon, necesitamos ir a la reunión con el rey lo antes posible a informarle. Todos asintieron con la cabeza ante mi sugerencia y reanudamos nuestra marcha hacia el palacio. Husk. Este capítulo tuvo más cambios y con un toque en las cosas a mi gusto. Ve si les interesa una traducción, así avisen en los comentarios. Capítulo 162. La propuesta del rey dragón. La risa de Salma y el rione de Delfuento también han sido destruidos. Solo Soulia logró repeler la invasión, por un carajo. La caída de las dos capitales se estaba discutiendo en la sala de conferencias del palacio. El más sorprendido por la noticia fue el señor feudal de Salma, Wendelin de Branier. Margrave Branier, con su físico robusto, sus ojos agudos y su cabello blanco cada vez más delgado, daban la sensación de un guerrero que a un noble. En respuesta a su grito, todos miraron el gran mapa que cubría la mesa. El mapa abierto se centraba alrededor de la capital de Nosan. La distribución topográfica dibujada era aproximada, mostrando la posición y los nombres de las ciudades capitales vecinas, sobre las cuales se habían colocado dos cuadrados negros. Un tercer cuadro negro fue también colocado en la frontera de Nosan con la teocracia Iruku. La probabilidad de un ataque por tres flancos aumenta a medida que pasa el tiempo. Fargus estaba acariciando su flequillo blanco mientras expresaba sus preocupaciones, antes de cruzar sus brazos. El rey Asparf suspiró y sacudió la cabeza al oír. Era imposible no darse cuenta de la ansiedad reflejada en la cara de Lille. Fue realmente afortunado que Arkun estuviera aquí para reducir la invasión. De lo contrario, este reino estaría en escombros y la invasión de Iruku no habría salido a la luz. El padre de Ariane, Dylan, hizo ese punto con una ceja levantada. A mi izquierda, el príncipe Sek de Roden expresó su acuerdo con un pequeño movimiento hacia Dylan. Todos nos hemos reunido aquí por ese motivo. Sin embargo, seres sacados de mitos y leyendas, capaces de superar a miles de soldados sin ningún esfuerzo, el mundo es realmente grande y tenebroso. Mientras expresaba su opinión, los ojos del príncipe Sek miraban disimuladamente hacia la sentada Feruvivisurote y por mí, con Ponta sentada en mi cabeza. Feruvivisurote parecía haber estado ignorando la conversación a su alrededor con ojos cerrados, pero una sonrisa apareció en sus labios y su larga cola con punta de cristal comenzó a balancearse. En mi opinión, el lugar donde los humanos residen es solo una hectárea del mundo. Abrió levemente los ojos y un brusco cambio en el entorno acompañó su amenazadora sonrisa. En el extremo receptor, el príncipe Sek audiblemente tragó saliva mientras la miraba. La presión detrás de sus palabras hizo añicos sus pensamientos de que los humanos eran el centro del mundo. Estaba claro, ella rompía ese testimonio. Kyun. En respuesta a dicha presión, Ponta inmediatamente descendió desde la parte superior de mi cabeza y se enrolló alrededor de mi cuello como una bufanda. Feruvivisurote respondió a la reacción de Ponta con una sonrisa traviesa antes de señalar las tres casillas negras en el mapa. Ara, qué persistente. ¿Por qué no solo borramos a los que ocupan estos lugares primero? Entre mí, William y el blindado Ark-chan, debería ser sencillo, además podremos tratar con los demás más tarde, ¿no? Aunque los humanos estaban visiblemente conmocionados por su esquema aproximado de lo que es una estrategia, los elfos bajaron sus miradas al mapa como si estuviesen aceptando por un buen plan. Con seres como los reyes dragones, no había necesidad de perder el tiempo por estrategias complejas. Más bien, los demás deberían seguir en la retaguardia apoyando para acabar con los desertores del equipo enemigo. Si hubiera una persona increíblemente buena para la destrucción generalizada, como Feruvivisurote y yo, la estrategia más efectiva sería eliminar al enemigo y perseguir a los remanentes después. Sin embargo, la ubicación actual del enemigo demostró ser problemática. Todos los ojos se juntaron en mí cuando levanté la mano y señalé el problema. El enemigo es no muerto. A medida que pase el tiempo, la mayoría de la población de esas ciudades se convertirá en un nuevo no muerto, por lo que es una buena idea tratar con ellos lo antes posible.
Sin embargo, si Ferubibisurote y yo usamos nuestros poderes dentro de las ciudades ocupadas, significaría la muerte de cualquier sobreviviente que todavía esté dentro de ellos. Como había mostrado anteriormente al usar mi habilidad de caballero celestial, no era un orgullo ni exageración el decir que podía destruir un ejército de muertos vivientes. Personalmente, no quería usar demasiado esas habilidades, pero nuestra desventaja numérica significaba que no tenía otra opción. Sin embargo, la potencia expulsada era tan grande que el control preciso me era imposible y necesitaba que los alrededores se desalojaran antes de usarlos. Probablemente fue lo mismo para los dos reyes dragones. Dylan asintió ante mi punto y colocó una pieza blanca en el costado de la mesa. Es verdad. Ambas son grandes capitales de un país similar a este. Los sobrevivientes que se esconden no pueden salvarse si Arkun y Ferubibisurote-sama nivelan las ciudades. El Elder Fargus habló una vez que Dylan dijo su parte. Si quisieras borrar del mapa los condados vecinos, no se quedarán callados existiendo alguien de tal calibre, intentarán destruirte o persuadirte. Un rey molesto Asparuf se unió a la conversación cuando Fargus comenzó a reír. Tal acto llevaría a una ruina posterior, nunca lo consentiría. Incluso si este asunto está resuelto, ¿qué sentido tiene si la desconfianza y la antipatía hacia los elfos se extiendese por toda la humanidad? Fargus reveló una sonrisa de cacería a la opinión del rey. Sin embargo, Dylan, que se puso al lado del gran anciano, habló de nuevo. Gran anciano Fargus, por favor refrena tus bromas. Este es un ejercicio para construir buenas relaciones para el futuro. Después de eso, le dio a Lille, que había estado observando ansiosamente a la pareja, una sonrisa tranquilizadora. Volviendo al tema, para evitar que la cantidad de muertos vivientes crezca y dejemos las ciudades en pie, debemos atraer al enemigo hacia afuera. Después de que los atrapemos, podemos liberar nuestros activos de guerra más poderosas. Mientras Dylan exponía su plan, colocó dos cuadrados blancos en el mapa, uno frente a la capital de Salma y otro frente a la capital de Delfuento. Sin embargo, el príncipe Sect expresó sus dudas a Dylan. Si los enemigos son muertos vivientes, no habrá necesidad de asediarlos. Deberían instintivamente perseguir a los vivos. Sin embargo, estos muertos vivientes están recibiendo instrucciones de la teocracia Iruku. ¿Realmente se moverán dentro de nuestras expectativas? Dylan frunció el ceño en respuesta al comentario del príncipe y colocó otra pieza negra en el mapa. El arte de crear y manipular muertos vivientes es una gran amenaza considerable para nosotros los vivos. Sin embargo, después de conversar con otros sobre el asunto, he llegado a la conclusión de que el enemigo no tiene control total sobre los muertos vivientes. Dylan hizo una pausa por un momento para medir las reacciones de todos. Con los ojos de todos enfocados en él, Dylan continuó. Los espíritus corruptos que controlan a los muertos vivientes son más poderosos durante la noche y se debilitan durante el día. Los elfos reaccionaron como si eso fuera un hecho para darse por sentado, y los hombres bestia Goemon y Chiome compartieron un pequeño asentimiento el uno con el otro. Sin embargo, los humanos estaban uniformemente sorprendidos. Tuve la misma reacción que ellos. Afortunadamente, mi casco escondió ese hecho de todos. Dylan esperó a que las cosas se calmaran antes de continuar su explicación. Sin embargo, escuché que los muertos vivientes que atacaron esta ciudad solo lo hicieron durante el día, cuando estaban en su punto más débil, y simplemente deambularon durante la noche. Basado en este extraño comportamiento, creo que es imposible que estén completamente controlados por la noche. Tal vez está relacionado con la gran cantidad de ellos, pero los resultados son los mismos en ambos casos. El príncipe Sect sintió levemente mientras agregaba a la conversación. Ya veo, si pierdes el control de tu vasto ejército cada mediodía, incluso si puedes dirigirlos hacia una dirección específica, es imposible hacer estratagemas, lo mejor es atraerlos en su estado debilitado y luego eliminarlos. El príncipe Sect luego señaló las dos piezas blancas que Dylan había colocado en el mapa. Cuando consideras que el enemigo está creciendo en número, debemos movernos lo más rápido posible. Dividiendo nuestras fuerzas y golpeando simultáneamente a Salma y Delfuento. Había una expresión incómoda en el rostro del rey Asparuf mientras escuchaba en silencio. Si dividimos nuestras fuerzas, entonces, ¿cómo vamos a defender mi reino? Desde el punto de vista del rey, derrocar a Iruku era importante, pero todo sería en vano si su propio capital colapaba bajo una segunda invasión. Dylan miró el mapa una vez más y lentamente asintió con la cabeza después de pensar en el asunto un poco. Las cosas deberían estar bien con las fuerzas que tenemos. Incluso si invaden nuevamente, no podrán llegar de inmediato.
Además, el príncipe Terruba debería regresar con las fuerzas acumuladas de los señores vecinos. Eso debería ser suficiente para aguantar durante un asedio, si fuese necesario. Supuso que Soulia podría sobrevivir a una segunda invasión y buscó el consentimiento para dividir a la gran mayoría de nuestras fuerzas entre Salma y Del Fuento. No me importa. No hay ninguna objeción particular. HM. El representante de las tres facciones estuvieron de acuerdo con Dylan, quien luego dirigió una sonrisa hacia mí. Ark-kun, tendré que pedirte que uses tu magia de transferencia mañana. No fue sorprendente escuchar eso. Ya había decidido hacer el trabajo de ida y vuelta, pero había un pequeño problema que les informé a todos. No me importa transportar a las tropas con mi magia, pero el problema es que no tengo un objetivo de transferencia ni para Del Fuento ni para Salma. Como sabes, mi magia de transferencia no se puede usar a menos haya viajado en persona hacia allá. Los ojos de Dylan se abrieron cuando se señaló su descuido. Mover nuestras fuerzas a cada una de las capitales solo se puede lograr de una manera. Llevará un día o dos llegar a cada capital, por lo que tomará al menos 4 días de preparación para la transferencia de los soldados. Miré el mapa y tracé la ruta de Soulia a Larissa en Salma, y luego hice lo mismo con Rione en Del Fuento. La distancia desde Soulia era básicamente la misma, podría haber sido posible hacer el viaje en un día si me transfiriera con tranquilidad y la visibilidad se mantuviera. ¿Es posible hacer 3 días de preparación en el lapso de un solo día? No quiero darle al enemigo tanto tiempo. Dylan siguió mi dedo mientras trazaba el camino sobre el mapa antes de fruncir el ceño e intentar volver a calcular la fecha mientras miraba las piezas negras. Ferubibisurote, que había estado mirando atentamente, de repente se puso de pie con una sonrisa en el rostro y cruzó el brazo de una manera que hacía hincapié en su voluptuoso pecho. Con aquí, hay una manera de hacerlo, ¿no? Ella inclinó la cabeza hacia un lado y le preguntó con una sonrisa amable.